Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí ya nuevamente con ustedes, dando gracias al Señor este nuevo año, empezando ya un nuevo año. Así que pues con las grandes expectativas, deseos, anhelos, metas, objetivos que yo creo todos desde un punto de vista cristiano, pues en el mejor de los casos nos proponemos, ¿verdad? Así que hermanos, es un año por delante que queda, que nos toca vivir y sobre todas las cosas siempre con la mente, con el corazón puestos en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente por ser el primer servicio del año, pues siempre tiene que ver o vamos a ver algo con alusión a empezar un nuevo año, que yo creo es importante y necesario para mirar hacia el futuro en este año como creyentes. Así que hermanos, quisiera que por favor abran su Biblia ahí en la primera carta que el apóstol Pedro escribe, ¿sí? Ahí en el capítulo 5 y versículo 10. Y si usted quiere ponerle un título al mensaje, podemos decir que este mensaje lo podemos llamar o titular Un buen deseo para un buen año. Sí, primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10, dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle las gracias a Dios, vamos a pedir su guía para que el Señor sea bendiciendo su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos, amado Padre, por estar junto a nosotros y con nosotros y en nosotros. Padre, queremos pedirte que por favor bendigas tu palabra. Oramos, amado Dios, para que en este lugar la gloria de Cristo sea manifestada. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe a un entendimiento correcto de lo que tu palabra quiere decir a nuestros corazones. Ayúdanos y prepáranos, Señor. Fortalécenos todo este año que viene, Señor, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, este es un texto que, pidiéndole al Señor dirección, hermano, vamos a verlo justamente en relación a este año que estamos empezando. Y yo considero que, bueno, pues aquí todos, en el mejor de los casos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, pues siempre les deseamos un feliz año, ¿verdad? Siempre pues de nuestro corazón está el deseo de que tengan un próspero año nuevo, ¿verdad? Hay personas que, bueno, dicen, le deseo un bendecido año, que se cumplan todos sus deseos. Y siempre es algo así, ¿no? Hay personas que dicen, le deseo tanta salud como gotas tiene la lluvia, tanto amor como rayos de luz tiene el sol, y tanta suerte como arena tiene el mar. ¡Qué bendición es eso, Dios mío!, ¿verdad? O sea, inmensamente grandes las bendiciones. Y yo creo que pues con estas y muchas otras expresiones, ¿verdad?, nosotros manifestamos un genuino deseo de que le vaya bien a la persona a quien usted ama, ¿verdad? Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar, sin embargo, y a pesar de todo esto, de todos nuestros buenos deseos que podemos tener, la Biblia también tiene buenos deseos para usted y para mí. Es decir, Dios también se preocupa en que nosotros nos vaya bien en la vida, mientras caminamos por este mundo. Y por ejemplo, si usted ve, por ejemplo, ahí en Números capítulo 6, versículos del 24 al 26, dice así, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Qué bendición de parte de Dios! Aarón está aquí hablando al pueblo de Israel como sumo sacerdote, y él lo único que desea es que el pueblo de Israel sea bendecido de parte de Dios.
Por ejemplo, ahí en Segunda de Tesalonicenses también hay una bendición muy bonita, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2, por ejemplo, versículos 16, dice así: y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Si ve, el autor ahí está presentando al autor de toda bendición y buen deseo para nosotros. Y el versículo 17 así dice: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué deseo de parte de Dios para usted y para mí? Que seamos confortados nuestros corazones y que nosotros seamos confirmados en toda buena palabra y en toda buena obra. Más adelante, ahí en el capítulo 3, asimismo, versículo 5, dice así: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué excelente deseo de parte de Dios para nosotros. Versículo 16, ahí mismo del capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda buena manera, y el Señor sea con todos vosotros. Versículo 18, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué bendiciones tan grandes de parte de Dios. Más que desear que la buena suerte desee estas palabras a la persona que usted ama. Ruth capítulo 2 y versículo 4 es otra gran bendición. Dice ahí: y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. ¿Se da cuenta? Ahí en el Antiguo Testamento, en esos tiempos, sencillamente cada ocasión que las personas se encontraban, se estaban bendiciendo la una con la otra. Todos se estaban bendiciendo todo el tiempo, cada rato. Sin embargo, amados hermanos, hoy yo les invito a meditar, regresando a la primera carta que el apóstol Pedro escribe. Les invito a meditar en estos 4 últimos verbos que, si usted se da cuenta, indican acciones directas, acciones divinas de parte de Dios a favor del creyente, a favor de nosotros, de nuestro Padre Celestial. Pero no solo las analicemos, sino también meditémoslas, pongámoslas en práctica para que estas bendiciones sean una verdad en este año. ¿Sabe que la primera carta del apóstol Pedro fue escrita justamente para los creyentes del norte de Asia Menor? El punto es que estos creyentes, estaban en persecución, siendo perseguidos brutalmente. Pero aún así, el apóstol Pedro escribe esta carta para animarles a ellos, que a pesar de la persecución, ellos se mantengan firmes en los propósitos de Dios. Que ellos recuerden las grandes misericordias que Dios tiene para los creyentes en Jesucristo. Y también Él les anima a que justamente ellos obedezcan la palabra de Dios. Y yo creo que si nosotros le relacionamos con el tiempo que estamos viviendo hoy, igual, hoy los creyentes somos perseguidos. No sé si usted se ha dado cuenta. Hoy usted, por ejemplo, tiene que tener mucho cuidado para, por ejemplo, hablar ciertas palabras que hoy día pueden acusarlo a usted de ser homofóbico, de ser racista, de no querer comprender o entender a ciertas personas que tienen un cierto o cierta inclinación sexual que la palabra de Dios dice que es pecado. Entonces toda la ideología de género, todos los sistemas educativos, incluso sus hijos son enseñados en las escuelas y colegios justamente para ir en contra de la verdad de Dios. Y en ese sentido nosotros podemos ser perseguidos, igual que cuando se escribió esa carta a los creyentes del norte de Asia Menor. Podemos ser perseguidos. Sin embargo, amados hermanos, creo yo que nosotros debemos de predicar el Evangelio como es.
y la inclusividad que hoy se quiere predicar por todo momento, la ideología de género, los movimientos feministas han hecho tanto daño, y todas esas doctrinas, ideologías y filosofías aún se han integrado como parte de las iglesias cristianas. Así que, hermanos, por esta razón yo creo firmemente de que nosotros como creyentes, y aún a pesar de todas las cosas que estamos viendo a nivel mundial, a nivel social, económico, debemos nosotros ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en el Señor. Es muy importante que usted y yo como creyentes entendamos este gran deseo que Dios tiene para usted y para mí como creyentes. Que a pesar de cualquier persecución que podamos estar teniendo, sea política, sea social, educativa, ideológica, nosotros debemos de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en la palabra de Dios. Si hay una meta que usted pueda hacerse para este año, amado hermano, yo sé que usted de pronto querrá, de pronto usted tiene metas como los estudios, metas profesionales, en su parte económica, está bien y gloria a Dios, pero como creyentes, nosotros por sobre todas estas cosas debemos de establecernos, fortalecernos, afirmarnos, perfeccionarnos en la palabra de Dios, porque esa es la base de todo creyente. Así que con esto en mente, hermanos, vamos a ver el primer punto hoy día, que el Dios de toda gracia os perfeccione. Dice, ese es el primer punto para hoy día, para justamente analizar ese buen deseo que Dios tiene para nosotros como creyentes, el hecho de ser perfeccionados, que el Dios de toda gracia os perfeccione. Es absolutamente necesario que el creyente llegue a la perfección. Aunque nos cansemos en afirmar que en este mundo nadie llegará a ser perfecto, y esa es la verdad, aún así debe de ser la meta de todo buen creyente el anhelar ser perfeccionado en el Señor. Todo buen creyente debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. De hecho, cuando leemos y estudiamos la palabra, debemos de entender que nosotros fuimos escogidos, predestinados, aún antes de la fundación del mundo. Hemos sido llamados justamente para ser conformados, perfeccionados a la imagen del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Eso es lo que dice. Y es en esto que con la ayuda del Espíritu Santo debemos de esforzarnos día a día, a perfeccionarnos, a formar más la imagen de Jesucristo en nosotros. Si como cristianos no llegamos a la perfección, seremos como un sueño roto, un anhelo frustrado, una misión inconclusa, un trabajo fracasado. Dios mismo, escuche bien esto por favor, amado hermano, Dios mismo se ha propuesto ayudarnos a esto, a ser perfeccionados. Yo no sé si usted ha meditado en esto. Dios está dispuesto, Dios anhela perfeccionarnos a la imagen de Jesucristo. Es decir, Dios está involucrado en esa perfección. Él está trabajando para esto, para lograr nuestra perfección. Y para ello, déjeme decirle que Dios trabaja todos los días y no cesará hasta acabar su obra. Ahí, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Dios está interesado para trabajar en nosotros, para perfeccionarnos. Es un anhelo de Dios. Así que el deseo acá del apóstol Pedro que estamos viendo es que el Señor no retire su gracia de nosotros, sino que siga pacientemente formándonos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Él está interesado en que nosotros lleguemos a esa perfección, a la perfección de Jesucristo. El punto es, amados hermanos,
¿qué está impidiendo que usted llegue a esa perfección? Tal vez usted ha estado el año pasado jugando, tonteando con un pecado por ahí. Así que yo le pido al Espíritu Santo que hable en este día a su corazón y usted pueda definir esta realidad en usted. Usted necesita ser perfeccionado y Dios está deseoso de eso. Sin embargo, Satanás, el mundo, nuestra naturaleza pecadora no están contentos con esta perfección. Ellos quieren jalarnos, sacarnos de la iglesia, que no leamos la Biblia, que no oremos, que no vengamos acá a la iglesia, que no le sirvamos al Señor. Y Él va a poner cualquier cosa, Satanás va a poner cualquier cosa para impedir justamente eso. Y especialmente cuando usted está tonteando por ahí, jugando, coqueteando con el pecado, peor todavía. Entre los tesoros de Roma, entre los vastos tesoros de Roma, del Imperio Romano, existe una estatua muy famosa, no acabada, de un rey encadenado. Parecería ser que el escultor murió antes de acabar esa obra, o de pronto en algún momento en ese proceso hubo circunstancias que le impidieron acabar su obra. Sin embargo, y al fin y al cabo, esta obra es inconclusa, no ha sido acabada. Pero esto no sucede con Dios. Nuestro Dios es un Dios de perfección. Jamás ha dejado una obra a medias. Usted puede ver, por ejemplo, la creación. La creación de Dios es una obra perfecta. No hay nada que esté mal o medio mal. La obra de Dios, de la creación, es una obra perfecta. El sol, las plantas, los animales. Tal vez usted y yo como hombres dañamos esa creación, pero la creación es una obra perfecta. Otro ejemplo de la perfección de Dios, no solamente su creación, sino la redención que usted y yo tenemos en Jesucristo. Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Es decir, la obra de la redención es una obra perfecta, completa, total. Vemos la mano de Dios ahí, y Dios quiere que como creyentes seamos perfeccionados. Lucas capítulo 6 y versículo 40 dice así, el Señor Jesucristo está hablando acá: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, dice ahí. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios expresada en palabras de nuestro Señor Jesucristo por el anhelo y el deseo de que usted y yo seamos perfeccionados a la imagen de Jesucristo. Perfeccionados. Hebreos capítulo 6 y versículo 1, igual, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Interesante lo que el autor de Hebreos está enseñando acá. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Cuando usted lee el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, usted va a tener un contexto de lo que está enseñando. Hay doctrinas y principios fundamentales que todo creyente debe de conocer, especialmente cuando empezamos nuestra vida cristiana. Al empezar nuestra vida cristiana, usted se da cuenta ahí, el verbo dejar no significa deshacerse de estas doctrinas, no significa despreciar o que ya no vale o que no las tomemos en cuenta. No significa eso. Las doctrinas básicas que debemos de conocer como creyentes: fe, salvación, redención, bautismo, dones espirituales, Dios, Jesús, Espíritu Santo, iglesia. Esas doctrinas no está diciendo el autor de Hebreos que ya debemos de dejarles, que no valen. No. Nada de eso. Sino más bien, este es un llamado a crecer y a madurar en el entendimiento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual.
en nuestro entendimiento y comprensión de la palabra de Dios. A no quedarnos como bebés espirituales. Es triste saber que hay hermanos en Cristo que están 10, 15, 20, 30 años en una misma iglesia y que no crecen en el Señor espiritualmente, siguen como bebés espirituales. No saben qué es la fe, no saben qué es la iglesia, no saben qué es la salvación. Están ahí y con los mismos problemas, no crecen espiritualmente, porque no leen la palabra de Dios, porque no le conocen a Dios, porque no se involucran en los estudios que como iglesia tenemos. Entonces no crecen. Y le echan la culpa al pecado, le echan la culpa a la esposa, le echan la culpa al viento, al clima, al país. Todos son buenos culpables para eso, pero están ahí como bebés espirituales por 10, 15, 20 años. Hermanos, que en este año su meta como creyente principal sea justamente eso, el hecho de nosotros de ser fortalecidos, de ser establecidos, de que el Señor nos perfeccione especialmente en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida espiritual. Llegar a ser más a la imagen de Jesucristo. Segundo punto, que el Dios de toda gracia os afirme, dice ahí, volviendo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ya vimos que el Dios de toda gracia nos perfeccione, ahora que el Dios de toda gracia nos afirme. La idea aquí, amados hermanos, es hacernos sólidos como el granito. Ser afirmados por Dios debería de ser la principal meta y el principal deseo necesario de todo creyente para este año. Es decir, no solamente ser perfeccionados a la imagen de Cristo, sino también ser afirmados en el Señor. Ya dejémonos de cositas por ahí. Dejémonos de estar jugueteando al cristiano. No, ahora afirmémonos. Dios quiere cristianos firmes, que no claudiquen, que no abandonen su puesto, que no sean de esos que hoy día están y mañana ya no están en la iglesia, o de esos que van de iglesia en iglesia como saltamontes. Dios no quiere eso, Dios quiere que nos afirmemos. ¿Sabe que los materiales más duros que existen en la tierra, sí, los más duros son el diamante, la calcita y cierta variedad de cuarzo, que son muy difíciles de perforar? Ahora, el punto aquí es que Dios quiere que seamos más duros que eso, más firmes que eso, firmes en la fe. Y cuando estamos hablando de esto, por ejemplo, y el apóstol Pablo está hablando de afirmarnos en el Señor, Pablo siempre utiliza una analogía o analogías que son muy bonitas. Por ejemplo, el de ser arraigados, por ejemplo. Es la imagen de un árbol teniendo buenas raíces para que la firmeza del árbol se vea, se note, ¿no? Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 3 y versículo 17 dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados. ¿Sí ve? La idea es esa, arraigados. Colosenses capítulo 2 y versículo 7 es la misma idea. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Arraigados. Esa es la idea, estar firmes. Los que saben de maderas y de árboles, pues el roble es un árbol que al tratar de sacarlo es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque sus raíces son muy profundas. Son muy profundas, demasiado profundas. Y eso hace que este árbol sea realmente firme, rígido. No hay viento, no hay lluvia, no hay tormenta que pueda derribar a un árbol de roble. ¿Por qué? Porque está firme, bien arraigado. Esa es la idea o la analogía que Pablo está utilizando aquí en este caso. Dios quiere cristianos así firmes, bien arraigados, firmes en la fe. Además, obviamente que esto debe de ser la meta para este año que viene, para este nuevo año, ser firmes en nuestra fe. Salmo 92 y versículo 12 dice así:
El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Sí ve? Nuevamente está hablando de qué? De estar firmes en la fe. Es un buen anhelo para este año. ¿Cuántas veces hemos titubeado? ¿Cuántas veces hemos querido irnos de la iglesia? ¿Cuántas veces nos hemos hecho más a lo malo que a lo bueno? Es porque no hemos estado firmes en la fe. No hemos sido confirmados completamente. ¿Se ha dado cuenta usted cuando hay este asunto de mandar los encargos, verdad? Hay cajas de cartón que tienen un label ahí, sí, bueno, se escribe muchas veces, o una pegatina que ponen ahí en las cajas, ¿verdad? Que dicen, cuidado, material frágil, se rompe, puede romperse. ¿Sabe que algunos cristianos son así? Parece que llevan una advertencia que dice así, ¿verdad? Soy de azúcar. Por favor, trátenme con cuidado, manéjenme con cuidado. Me desaliento fácilmente. Hay algunos creyentes que parecería que llevan una leyenda así. Amados, necesitamos estar firmes, y la mejor manera de estar firmes en la fe es justamente por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios. En ella aprendemos que Dios cumple sus promesas. Esas promesas, a su vez, en nosotros generan seguridad. Y esa seguridad, a su vez, genera en nosotros esperanza de un futuro cierto, de un futuro verdadero, porque Dios cumple lo que Él dice en su palabra. Salmo 107, versículo 20, dice que Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Él cumple su palabra. Salmo 19, versículos del 7 al 10, impresionante. El poder que tiene la palabra de Dios para cambiar y sobre todo para obrar en frutos. Dice la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. ¿Qué mejor guía que la palabra de Dios? ¿Cómo ir caminando en este mundo? ¿Se ha puesto a pensar usted? Es la palabra de Dios la que nos va a guiar. Es la palabra de Dios que nos va a alumbrar por dónde ir, qué decisión tomar. Pero muchas veces tomamos decisiones, caminamos por donde queremos, vamos por el camino que queremos, tomamos decisiones que pensamos que están bien. No, la palabra de Dios debe de ser esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera que alumbra nuestro camino. Esa es la mejor guía que nosotros podemos tener para tomar decisiones, para caminar. Es lo que yo siempre les he dicho, amados hermanos. Vienen a veces acá con mi esposa, les damos un consejo y les decimos, bueno, mi hermano, la palabra de Dios dice que vaya por la derecha. Eso dice la palabra de Dios. Pero no, a veces cogen y van y cogen el camino de la izquierda y después están en problemas. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿qué dice? Es un texto muy conocido por todos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué nos hemos desanimado el año pasado? ¿Por qué de pronto hemos incurrido en cosas inconvenientes del año pasado? Porque no ha habido fe en nosotros. ¿Y por qué no ha habido fe en nosotros? Porque hemos estado lejos de la palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios tengamos en nuestro corazón, nuestra fe va a incrementarse y por lo tanto vamos a estar firmes en la fe, en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque conocemos sus promesas. Esas promesas a su vez en nosotros forman una seguridad. Esa seguridad a su vez en nosotros nos dan esperanza de un futuro cierto, de un futuro seguro.
Nosotros no dependemos de lo que diga el mundo, nosotros no dependemos de lo que digan las nuevas ideologías, nosotros no dependemos de lo que veamos, incluso nuestros ojos, que pueden ser cosas realmente malas. Nosotros dependemos de lo que la palabra de Dios dice que yo tengo que hacer, por dónde tengo que ir. Pero si estamos lejos de la palabra de Dios, no vamos a estar firmes, vamos a estar tambaleando, vamos a estar dando tumbos por ahí, a ciegas, tropezándonos cada momento en la vida, con decisiones mal tomadas, caminos incorrectos. Entonces es importante en este año afirmarnos en la palabra de Dios, conocerle al Señor Jesucristo. Tercer punto, que el Dios de toda gracia os fortalezca, dice ahí, regresando a 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Entendemos lo que Dios desea perfeccionarnos. Sabemos que es importante afirmarnos ahora que el Dios de toda gracia os fortalezca. ¡Qué deseo de parte de Dios! ¡Qué gran deseo! Dios no te está diciendo, oye, que te saques la lotería. No está diciendo nada de eso. El Señor está deseándonos que seamos fuertes, fortalecidos. La idea aquí, la palabra aquí, la idea es llenar de fuerza. No solo se trata de profundizar en las raíces y afirmarnos, sino también de fortalecernos. La idea justamente es llegar a desarrollar una estructura como una fortaleza. Y cuando hablamos de fortaleza estamos hablando de protección, cuidado, refugio. De eso es lo que está hablando acá esta palabra. Entendemos, y esto es la verdad, que a la vida del creyente pueden llegar tempestades, como cuáles, por ejemplo, sufrimientos, enfermedades. Por otro lado, tenemos las tentaciones del pecado, dudas, desánimo, estrés, soledad. También pueden ser otros vientos de doctrina, filosofías, ideologías que pueden hacernos tambalear en lo que ya hemos creído. Y esto expande todos los días. Esto usted lo ve en la televisión, las redes sociales, etcétera, etcétera. Esto es de todos los días. Asimismo, el llamado del mundo puede desestabilizarnos en nuestra fe cristiana. Jóvenes, por favor escuchen, jóvenes cristianos que viven de acuerdo a las corrientes de este mundo. ¿Cómo es eso? La música. Y están con la música de Shakira, pero también están con la música, las alabanzas de la iglesia. ¿Qué pasó ahí? De Beyoncé, no sé qué, de estas cantantes de ahora, de reggaetón. Y están los jóvenes así, con las redes sociales, no se diga, las discotecas. Jóvenes que se dicen cristianos, que van viernes y sábado a la discoteca y el domingo están en la iglesia. Jóvenes que se unen en yugo desigual. Y si usted se da cuenta, esto es de todos los días ahora en las iglesias cristianas. Cosas que no pasarían si estuvieran firmes y fuertes en su vida cristiana y en su relación con Cristo. Efesios capítulo 6 y versículos 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es crítico para todo creyente, hermano, cuando estamos analizando este punto. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, tomad de su fuerza, de la fuerza de nuestro Señor, la de Él. Se entiende, por lo tanto, que la fuerza no es humana, sino divina, la que necesitamos para ser fortalecidos. A veces oímos hablar de hombres, los hombres más fuertes del mundo levantando grandes pesos. Sin embargo, la vida cristiana y todo lo que implica demanda una fuerza especial, una fuerza que ni usted y yo podemos dar o poner. Necesitamos una fuerza divina, celestial,
que viene del cielo, y esa usted y yo únicamente la podemos obtener a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de que usted sea fuerte. Usted puede decir, bueno, yo no necesito de Jesucristo para ser fuerte. Discúlpeme, usted puede ser un hombre muy necio, que es otra cosa. Pero necesitamos ese poder sobrenatural que viene justamente del cielo, que es de Jesucristo. Y ningún ser humano, por más fuerte que sea, puede igualar a esta fuerza que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Se necesita la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, ya que solo su fuerza y poder es superior, no solamente a nuestra naturaleza pecadora, sino también al adversario, al diablo, que él está como león rugiente, buscando hacernos caer cada día, mientras salimos de la casa, en el colegio, en las escuelas, en las universidades, en el trabajo. Él va a estar buscando hacernos caer. Satanás, nuestra propia naturaleza, que es dada más a lo malo que a lo bueno. Pero por eso es que usted y yo necesitamos esa fuerza que viene de Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Qué lindo, ¿verdad? Mateo capítulo 7, si me acompaña a ver. Mateo capítulo 7. Dice así, del versículo 24 en adelante: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas cosas, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amados hermanos, ¿quiere usted que su familia sea fuerte? ¿Quiere usted que su vida cristiana sea fuerte? Entonces escuche la palabra de Dios y obedezca la palabra de Dios. Ese es el punto en esta enseñanza acá. En la vida, hermanos, usted y yo vamos a tener aflicciones. De seguro, este año, yo no sé cuántos problemas usted va a tener, los va a tener. O sea, aquí no estamos para predicar la prosperidad y que de todo te va a ir bien, como en esas iglesias de gracia barata. No, hermanos. Aquí estamos para decir lo que dice la palabra de Dios: y en la vida tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido. Si ve, el poder está ahí en Jesucristo. La fuerza está ahí para mantenernos a pesar de toda lluvia, tormenta o viento que quieran golpear nuestro hogar, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Es en la palabra de Dios. ¿Cómo? Escuchándola y obedeciéndola. Ese es el punto que nos está diciendo acá. En Él tenemos fortaleza. Es en Él donde hallamos fortaleza, en su palabra, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué hay desánimo muchas veces en el creyente? Porque dejan a un lado la palabra de Dios. No leen la palabra de Dios. No escudriñan, no la meditan. Cuarto punto: que el Dios de toda gracia os establezca. Cuarto punto: que el Dios de toda gracia os establezca. Entendemos lo que es ser perfeccionados, entendemos lo que es ser afirmados, entendemos de dónde obtenemos la fortaleza para seguir adelante. Pero es importante también ser establecidos. La idea aquí, en esta palabra, es de echar un cimiento espiritualmente hablando, que seamos tan firmes y fuertes como los cimientos de un gran edificio, establecidos. No sé si usted ha visto, por ejemplo, allá en Estados Unidos, en Cabo Cañaveral, hay una estructura impresionante
que hace donde se ponen a los cohetes para que salgan al espacio, ¿verdad? En sí la estructura ya es impresionante porque tiene que sostener al cohete, los satélites y todo eso. Pero más impresionante que esa estructura es la base sobre la cual está esa estructura. Es una base impresionante, hecha de acero, hormigón y cemento, de 120 metros de largo por 120 metros de ancho por 120 metros de profundidad. Es un bloque realmente impresionante. ¿Por qué? Porque necesita ser tan establecido ahí en el suelo para soportar la presión que ejerce el cohete al salir al espacio. Necesita estar realmente establecido, no moverse. Porque si se mueve, toda la estructura se cae y el cohete puede estrellarse. Realmente es un bloque impresionante, sorprende, tan grande. Y todo esto justamente para soportar. ¿Entiende usted? El Señor quiere establecernos como rocas firmes para que seamos de bendición para mucha gente que le buscan, que necesitan. Hay mucha gente ahí afuera que está con problemas de salud, problemas familiares, con pecados que no pueden dejar, depresión, ansiedad, y están buscando en otras cosas la solución a esos problemas. Pero si usted está establecido en el Señor, hermano, ellos no van a ver a Andrés, no van a ver a Henry, no van a ver a Robin, ellos van a ver a Jesucristo en usted. Y esa es la oportunidad de que usted puede predicarles el Evangelio y ellos puedan encontrar ese refugio en medio de esas tormentas al predicarles el Evangelio. Que vean nuestra conducta cristiana y testimonio cristiano en nosotros. Eso significa y eso implica estar establecidos en Cristo. No me muevo. Necesitamos estar establecidos en Jesucristo. Volviendo a la ilustración o a la analogía del árbol, si un árbol es trasplantado, por ejemplo, de un lugar a otro cada semana, sin duda va a morir. Necesita estar en un solo lugar. El árbol necesita estar establecido. Los expertos en este tema afirman que ningún árbol frutal que es movido de lugar en lugar va a dar fruto ese año ni el próximo. No va a dar fruto nunca. Necesita estar establecidos. Efesios capítulo 3, del versículo 17 en adelante, dice así, justamente hablando de este tema: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué nos tambaleamos en nuestra fe? ¿Por qué dudamos? Es porque no estamos cerca de la palabra de Dios. Es porque de pronto tal vez usted está jugando con algún pecado en su vida. Primera de Juan dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué ha habido debilidad, duda, problemas? Justamente por eso, porque hemos desechado la palabra de Dios. Amados, necesitamos estar establecidos en la fe que es en Jesucristo, en los principios que nos enseña la palabra de Dios, en nuestra práctica cristiana de todos los días, en el estudio y en el entendimiento de las doctrinas que nos enseña la palabra de Dios. Esto es importante, hermano. Que el Señor sea encaminando nuestro corazón para este año, que le busquemos a Él para ser perfeccionados,
para ser afirmados, fortalecidos y establecidos. Ese debe de ser la meta en este año. Y ese es el deseo de Dios, de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y de establecernos en su palabra. Está bien que usted tenga otras metas en su vida secular o personal, está bien. Estudio, economía, trabajo, está bien. Pero por sobre todas estas cosas, Dios desea que nosotros seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en su palabra. Que esta sea la meta para este año. ¿Cómo nosotros vamos a poder lidiar con algún problema en nuestra vida? Que seguro lo vamos a tener este año. Es justamente siendo perfeccionados. Que la imagen de Cristo crezca un poco más este año, siendo afirmados, fortalecidos y establecidos en su palabra. Amados hermanos, este es el deseo de parte de Dios para su vida, para mi vida. No podemos hacer caso omiso a su buen deseo. Y todo lo que Dios hace es perfecto, hermanos. Así que este año tenemos justamente para amarle al Señor Jesucristo. Y Él nos va a guiar. Él nos va a conducir, Él nos va a mostrar el camino, la luz. Hermanos, y mientras usted está siendo perfeccionado, mientras usted está siendo afirmado, fortalecido y establecido, predique la palabra, predique el evangelio de salvación a sus seres queridos. Ok, este año ya pasó, tenemos un nuevo año para que el Señor camine junto a nosotros, ¿verdad? Amén. Vamos a cerrar los ojos, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que tú tienes buenos deseos para nosotros. Y gloria a Dios por ellos, Señor. Gracias porque en tu corazón está el hecho de perfeccionarnos, formarnos a la imagen de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Gracias, amado Padre, porque tu deseo es que nosotros seamos afirmados, fortalecidos y establecidos en tu palabra. Padre, tu palabra dice que tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Oh Dios, gracias porque solamente de ti viene toda bendición. Y gracias, Señor, porque solamente en ti podemos hallar un buen fruto. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe a esta verdad. Padre, queremos decirte que este año que viene, Señor, seas tú guiándonos, alumbrándonos con tu palabra. Muéstranos el camino que debemos de seguir. Muéstranos, Señor, las decisiones que debemos de tomar. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Y también oramos, Señor, para que tú nos des la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.